Capítulo 484. Un momento infernal. Desde el punto de vista de Alaric Meir, inclinándome hacia adelante, dejé que mi frente golpeara contra la superficie áspera de la mesa con un golpe sordo. Iré yo mismo, refunfuñé, las palabras medio ahogadas por la madera. Estamos meando en la oscuridad, aquí. Ese es un concepto horrible, respondió Darrin con total naturalidad. Los demás se apresuraron a hacer eco de su opinión. No sabemos qué tan cerca de Taegrin Silam logró llegar tu gente antes de desaparecer. Golpeé mi dolorido cráneo contra la mesa una segunda vez. Deberíamos saber más en breve, luego me iré. Sin contacto de Ikaten, ver dentro de Taegrin Silam podría ser nuestra única forma de saberlo con seguridad. Me senté derecho y el mundo se me tambaleó como si estuviera borracho, lo cual era increíblemente irónico considerando que yo mismo estaba completamente sobrio. Miré a mi alrededor y observé a las 15 personas reunidas en el estudio del segundo piso de una majestuosa casa adosada que daba a la calle principal de Karhida. Algunas fingían estar ocupadas y no prestaban atención a mi conversación con Darrin, pero todas tenían las orejas convenientemente vueltas hacia nosotros. La mayoría no se molestaba en ocultar su atención, esperando con nervioso entusiasmo participar, de una forma u otra. Ninguno de ellos parecía particularmente entusiasmado con la idea de que yo cojeara hacia las montañas con mi yo Basilisk para ver por qué nuestra gente seguía desapareciendo alrededor de la fortaleza de Taegrin Silam sin siquiera un rastro sangriento de despojos que seguir. ¿Qué? ¿Creen que no estoy a la altura? Gruñí, mirándolos a los ojos de Ados y luego sonriendo con sombría satisfacción cuando se desviaron o se dieron la vuelta. Todos excepto Darrin. Le hice un gesto con la mano, cogí la petaca que llevaba en el cinturón, me detuve en seco y golpeé la madera que tenía delante con los nudillos. Va, vete a casa, Darrin. Aquí no tienes nada que hacer y tu grupo de huérfanos te echará de menos. El rostro de Darrin decayó, y sentí un rubor de culpa y arrepentimiento subir por mi cuello. La mayoría de los que estaban bajo el cuidado de Darrin eran hijos de magos que ya habían estado en Dikaten o que habían sido enviados allí en el ataque más reciente. Para cazar a Arthur Leishwin. Sin comunicación desde Dikaten, y con muy pocos soldados regresando, no teníamos forma de saber cuántos de sus linajes sobrevivieron. Demasiados Ascendars han sido absorbidos por el vientre de esta guerra, dijo Darrin en voz baja, mirando al suelo. Entre los que fueron con Ceras, los reclutados para lanzar este ataque fallido y los que aún sufren las secuelas de la onda expansiva, toda la que se ha paralizado. Los que quedan necesitan ayuda. Un movimiento en las sombras detrás de los demás atrajo mi atención. El espectro de mi excomandante estaba de pie con los brazos cruzados, el rostro oculto por la sombra y el cabello dorado que le caía sobre la mitad del rostro. Tragué saliva con dificultad, tomé aire entrecortado y me levanté de repente, casi tirando mi silla al suelo. Le di la espalda al espectro, y a todos los demás que estaban en la habitación, y me acerqué a una ventana que daba a la calle. La calle, habitualmente transitada, estaba vacía. La alta sangre Koenig había declarado la ley marcial en Karhian en las horas posteriores a la onda expansiva, cortando todos los viajes no oficiales, clausurando la Asociación de Ascendars y la Academia Central, y relegando a los residentes a sus casas, excepto a los trabajadores esenciales. Había habido rumores de una rebelión menor, pero la aparición de la guadaña Aragot y un séquito de soldados, magos e instiles silenció cualquier disposición entre la población, en su mayoría magos débiles o sin adornos, para desafiar a los altasangres. Dragot y su séquito habían tomado el control de la Academia Central y hasta ahora habían sido muy agresivos al permitir que alguien más se acercara al campus. Pero entrarán. Estoy seguro de ello, como si el pensamiento lo hubiera conjurado. Un hombrecillo delgado, ahogado en una túnica descuidada, apareció al final de la calle, corriendo calle arriba como si tuviera un par de panteras de sombra pisándole los talones. Estaba solo. Yo maldije. Uno de nuestros matones, un tipo duro llamado Akran, corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. También maldijo. Todos, enciérrenlo. Hay muchas posibilidades de que hayan descubierto este lugar. Saeli, empieza a limpiar el edificio, grité, mientras me apresuraba hacia las escaleras que conducían al primer piso. Akran, Baalis y vuestros equipos conmigo. Mirando a Darrin con el rabillo del ojo, añadí, y tú, sal del abismo de este dominio. Vete a casa, Darrin. Lo digo en serio. Sí, respondió, no lo oí por el ruido de muchos pies en las escaleras y el martilleo en mi cabeza. En cuestión de segundos, crucé la casa y salí corriendo por la puerta principal a la calle. A mitad de camino, Edman de la Sangre Escriban, un hombrecillo sombrío que había actuado como mi puerta trasera hacia los círculos académicos, gritó cuando me vio aparecer. A unos cientos de pies detrás de él, 4 soldados de la alta sangre Koenig lo persiguieron. Justo cuando se dio vuelta para mirar desesperadamente a sus perseguidores, uno de ellos levantó la mano y el maná estalló. Las sombras en la calle se alargaban a medida que el sol se movía hacia el oeste, y de repente esas sombras brillaron con una luz verde. Un lodo radiante salpicaba las losas del pavimento,
chisporroteando y estallando mientras devoraba la calle y el escudo de maná que había envuelto a Edmund en el último segundo. El escudo que estaba a mi lado tenía el sudor corriendo por su rostro mientras luchaba por contener el potente ataque. «Sir», preguntó a Alice, con la voz entrecortada entre sus labios llenos de cicatrices. Miré su único ojo sano y asentí. Se escuchó un fuerte estallido entre los magos que los perseguían y todos cayeron al suelo, gritando de dolor y cubriéndose los oídos sangrantes con las manos. El aire a su alrededor se distorsionó cuando la cresta de Akran se activó, presionando fuertemente sus pechos con una combinación de aire denso y gravedad aumentada. Los escudos conjurados los encerraron, bloqueando sus últimos hechizos inútiles hasta que, uno por uno, sus ojos se pusieron en blanco y se desmayaron por falta de oxígeno. Edmund se detuvo tambaleándose frente a mí, con las manos en las caderas y la cabeza echada hacia atrás mientras aspiraba desesperadamente el aire. Gracias», dijo con voz entrecortada después de un momento. Lo miré con enojo. «¿Dónde está el chico Severín?» Tristan palideció y dio medio paso atrás. «Nos atraparon, Alaric. ¿Corrimos?» Apenas logré pasar el muro, pero el chico se quedó en silencio, negándose a mirarme a los ojos. Eché un vistazo a los edificios circundantes. Ya había algunas caras pegadas a las ventanas para observar la conmoción. Me volví hacia Akran y Baalis y les dije, ya saben dónde tienen que estar. Vayan. Darrin estaba de pie en la puerta de la casa que acabamos de evacuar. Te dije que te fueras a casa. Hay un montón de huérfanos potenciales que te necesitan. Me pondré en contacto contigo. Agarré a Edmund por el cuello de la camisa, lo llevé apresuradamente al callejón más cercano y lo empujé hacia él. Si aún no están en camino, pronto llegarán refuerzos de la alta sangre Kaeni. O algo peor, había alguna señal de la guadaña, su retenedor. No importa. Pongámonos en movimiento. Podemos hablar cuando sea más seguro. Cuando terminé de hablar, escuché pasos que me seguían y me di la vuelta. Darrin se puso una capucha para cubrirse el rostro mientras se adentraba en el callejón detrás de nosotros. Todavía tengo un par de cosas que hacer en Cargidan antes de volver a casa. Me mordí el interior de la mejilla y acaricié la petaca que llevaba en el cinturón. No. No seré responsable de decirle a ese niño adoptivo tuyo que te atraparon o te mataron por ser obstinado. Darrin alzó las cejas y me dedicó una sonrisa con los labios apretados. Tú sabes muy bien lo que es ser obstinado, Al, porque sigues llevando esa cantimplora si no quieres beber de ella. Necesito ser yo mismo, dije en voz baja. Con cuidado de no mirar la sombra de la mujer que estaba de pie junto a Darrin, con un pequeño bulto que se retorcía en sus brazos, añadí, necesito ser más que el borracho que ascendió en las últimas décadas. La boca de Darrin se abrió para responder. No tenía palabras. Suspiré y flexioné mis manos temblorosas, pensando en cuál sería la mejor manera de deshacerme de Darrin, pero tenía que tener cuidado. Revisé las ventanas y las esquinas para asegurarme de que nadie más nos estuviera siguiendo. Luego me di la vuelta y bajé por otro callejón. Después de un par de vueltas apresuradas más, supe que cualquier mirón que pudiera habernos visto salir de la pelea ya no podría vernos, incluso si se hubieran apresurado a pasar por uno de los edificios de este lado de la calle para intentar seguirnos la pista y ganarse el favor del alto Lord Kaenig o el Guadaña Dragot por sus esfuerzos. Manoseando torpemente uno de los botones fijados a mis protectores de muñeca de cuero, lo activé e invoqué un objeto dentro del espacio dimensional adjunto. Un elegante collar de plata apareció en mi mano. Era femenino y demasiado delicado para lucir natural en alguien que no fuera una lady de sangre noble, pero no había podido elegir exactamente el diseño. Presioné el collar en las manos de Edmund. Póntelo. Ahora, gruñí cuando comenzó a cuestionarme. ¿De qué sirve ocultar mis rasgos ahora?, se quejó. Nunca debía haber aceptado. Se quedó en silencio y la manzana de su garganta se movió mientras tragaba con fuerza antes de buscar torpemente la delicada joya alrededor de su escuálido cuello. «Oh, date prisa», grité, mirando a mi alrededor otra vez. El maná estaba bombeando a mis oídos, mejorando mi audición tanto como era capaz. Creí poder escuchar pies blindados golpeando la calle a bastante distancia. «Ven, déjame», dijo Darrin, mirándome y ayudando a Edmund a abrochar el collar. Una vez que se colocó alrededor de su cuello, hubo un pulso inmediato del maná que contenía, y los rasgos del rostro de Edmund parecieron volverse un poco borrosos e indistintos. Dependiendo del ángulo desde el que lo mirara, podría haberse parecido a una docena de personas diferentes. A primera vista, nadie podría reconocerlo o describirlo adecuadamente después. Saqué una pesada capa de mi artefacto dimensional y la presioné contra él con tanta fuerza que lo derribé contra la pared. «Abrígate, no hagas ruido y sígueme». Me di vuelta, apreté la mandíbula y miré fijamente a Darrin a los ojos. «Tenemos que separarnos». Tuve por ese lado, nosotros por este otro, hice un gesto con el pulgar. Darrin negó con la cabeza, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Deja de intentar ser tan malditamente sacrificado, Al. Si nos enredamos con una patrulla, necesitarás a alguien que pueda luchar de verdad».
Evitó cuidadosamente mirar al borroso Edmund que estaba a mi lado. Maldita sea, muchacho, solo atraerás más atención hacia nosotros, espeté, con pánico creciendo en mis entrañas. Ve por allí. Da la vuelta y dirígete a la biblioteca. Está cerrada, pero un par de los guardias de turno responden bien a los sobornos. Sigue intentando seguirnos y te juro que te daré una paliza. Darrin se quedó boquiabierto y abrió los ojos como si acabara de ver a un Bogart jugando al coral del soberano. Le di la espalda y me alejé rápidamente. Edmund dudó solo un momento y luego comenzó a seguirme. Al principio, nos mantuvimos principalmente en los callejones, al menos, pero pronto nos vimos obligados a tomar las calles más grandes. Si bien las calles vacías significaban que había menos ojos que evitar, también significaba que no había multitudes entre las que mezclarse. Incluso si los guardias que pasaban no podían identificar a Edmund, seguramente reconocerían que algo andaba mal o nos darían un golpe solo por estar afuera. ¿Y qué está pasando en la academia?, pregunté en voz baja cuando pensé que era seguro hablar. Edmund, con el rostro borroso apenas visible bajo la capucha, miró a su alrededor nervioso antes de responder. Todos los instiles y el personal que han estado llegando a la ciudad desde Taegrin Silam están escondidos allí, como pensabas. Me atrevería a decir que están encarcelados. En realidad, Dragot está trabajando duro para asegurarse de que la noticia de lo que está sucediendo no se filtre entre la población. ¿Y pudiste averiguar algo sobre lo que está pasando?, pregunté. Aparentemente, parte de la fortaleza se derrumbó cuando se produjo la onda expansiva. Después de eso, la fortaleza misma pareció volverse contra sus habitantes. Amigos o enemigos por igual. Muchos, muchos muertos, y el alto soberano. Hubo una larga pausa. Agarré la manga de la camisa de Edmund y lo acerqué más. ¿Pudiste averiguar algo sobre Agrona? Edmund se aclaró la garganta nervioso. Es solo un rumor, por un cara asterisco asterisco fue el alto soberano. Edmund, mis palabras se interrumpieron cuando vi la silueta esbelta del espectro de mi comandante medio escondido en una puerta cercana, con el rostro en la sombra, enmarcado por su cabello. Distraído, pensé en cuánto tiempo exactamente había pasado, preguntándome si su cabello realmente había estado así sobre su rostro, o si simplemente lo había inventado mientras mi mente vieja, cansada, sobria y frágil manifestaba a la mujer muerta como si realmente estuviera allí. Edmund no se dio cuenta de la dirección de mi mirada. Aparentemente, algunos de los artefactos de grabación mecánica que hay alrededor de Ikaten todavía están en funcionamiento. Dudó de nuevo, con la expresión confusa por el artefacto que lo ocultaba. Uno de ellos fue recogido por un espectro, que lo devolvió a Lacria. Solo unos pocos vieron su contenido. Esperé, cada vez más irritado por las evasivas de Edmund. Tal vez se dio cuenta, porque se apresuró a seguir adelante. Casi todos los que vieron la grabación fueron asesinados. Entonces, ¿cómo puede alguien saber qué había allí? Porque uno de los instiles encargados de revisarlo huyó antes de que Dragot se enterara de todo esto, dijo Edmund. Levantó las cejas y me dirigió una mirada significativa. Estos rumores sugieren lo que hay en esta grabación. La sonrisa de respuesta de Edmund resultó extraña en su rostro nebuloso. Solo que demuestra que el alto soberano se ha ido para siempre. Mi mente corría a toda velocidad mientras rediseñaba mis planes sobre la marcha. Esta táctica ya había sido imprudente, pero si Taegrin Silam realmente era inaccesible, incluso para una guadaña, y había pruebas de que Agrona estaba muerto o capturada. Esto tiene que valer la pena. Saqué a Edmund de la calle y lo conduje hasta la parte trasera de una tienda de premios cerrada. Mientras canalizaba mi energía hacia la cerradura de maná, la puerta se abrió desde adentro. Solo tuve un momento para ver a un hombre con una armadura de placas de color negro y carmesí. Un cuerno corto de ónice sobresalía de un cabello descuidado sobre un ojo rojo brillante, mientras que no se veía ningún cuerno del otro lado, donde el ojo era de un marrón turbio. De repente, su puño se envolvió en la parte delantera de mi camisa y salí volando hacia adelante. Tuve el tiempo justo para protegerme con maná antes de estrellarme contra la ventana delantera de la tienda y caer de bruces al otro lado de la calle. Con un gemido, levanté la cabeza de las losas y me quité el vidrio de la barba. Sonó una campanilla y se abrió la puerta principal de la tienda. El hombre de sangre britra arrastró a Edmund hasta él. Se detuvo frente a mí y me miró fijamente desde una nariz con forma de pico. Temblé de dolor y ira. Un ojo escarlata, un ojo marrón. Escupí sangre a sus pies. Walfran de la alta sangre Redute. Traidor y agente doble. Había oído hablar de su traición, de cómo casi había capturado a Lady Caera, pero no lo había visto en esa forma, solo como la pequeña comadreja encorvada que había sido su tapadera, y no lo había reconocido de inmediato. La visión fantasmal de mi antiguo comandante, ahora apoyado contra la pared detrás de él, me dirigió una mirada triste y un movimiento de cabeza en señal de disculpa, casi como si lamentara no ser de carne y hueso para poder ayudarme. El sol estaba detrás de mí, apenas asomando por encima de los tejados distantes. Las condiciones no eran ideales para mi magia, pero no podía dejar que me atraparan sin luchar. En el agarre de Walfram,
Edman comenzó a temblar y a jadear. Por favor, él me obligó, no tuve elección. Puedo decirte lo que quieras saber, pero no me hagas daño, HRK. El collar de plata se contrajo rápidamente, ahogando las palabras de Edman antes de hundirse en su cuello. La sangre le corría caliente y espesa por el pecho mientras su rostro apareció claramente ante mis ojos. Me miró, horrorizado y confundido, moviendo sus labios blancos sin decir una palabra. Lo siento, Ed, pensé mientras retiraba mi maná del artefacto, lo que aseguraba el anonimato en más formas que simplemente ocultar el rostro. Mientras Wolfram observaba al hombre moribundo con sorpresa e irritación, aproveché la distracción para comenzar a canalizar mi emblema, destello del sol. El nacido Uritra dejó caer a Edman sin contemplaciones en la calle. Y los plebeyos piensan que somos unos necios, dijo, volviéndose hacia mí con una ceja levantada. El maná se precipitó hacia el destello del sol y el resplandor del sol atravesó la calle, tiñendo todo el cielo de blanco. Wolfram siseó y levantó una mano sobre sus ojos cerrados. Activé My Epic Decay y lo concentré en mis propios ojos en lugar de en los de mi enemigo, oscureciendo mi visión contra el resplandor mientras me ponía de pie y corría hacia él. Algo me golpeó por detrás, me levantó y me hizo girar en el aire, y me arrojó al suelo de nuevo. Fui vagamente consciente de haber rebotado un par de veces antes de quedarme en reposo, inmóvil. Sabía que, esta vez, no había escapado ileso, pero mientras no me moviera, no sentiría todo el dolor todavía. Es un momento infernal para dejar de beber, comentó la sombra de mi comandante, inclinándose a mi lado. ¿Qué momento más infernal para estar muerto?, repliqué sin aliento. Mis 2 hechizos habían desaparecido y esperaba que Wolfram se sintiera satisfecho con mi intento de correr. Sin embargo, en lugar de acercarse a mí, emitió un gruñido de esfuerzo y se produjo una ráfaga de aire sorda. Me sacudí hacia un lado, con todo mi cuerpo enrojecido y magullado, pero apenas lo sentí más allá del remolino en mis entrañas y el apretón en mi corazón. Darrin voló por la calle desde detrás de Wolfram, atacando al nacido Uritra con una serie rápida de puñetazos y patadas alargados por el viento. Desesperado, lancé un pulso agudo con Aural Disruption, enfocado en Wolfram. Se estremeció y falló por poco con un chorro de llamas negras, fuego del alma, dirigido al pecho de Darrin. Maldito seas, muchacho, gruñí, mientras me ponía de pie con dificultad. Todas mis articulaciones, desde el cuello hacia abajo, se quejaban y podía sentir una costilla rota apuñalándome el tejido blando de las entrañas. Conteniendo el dolor, me estiré hacia el tercer nivel de My Epic Decay. Mi cuerpo se convirtió en una serie de manchas oscuras. Me tambaleé hacia adelante, sin poder correr ni siquiera fingir que lo hacía. Todo mi plan se había desmoronado entre una respiración y la siguiente. Vete, tonto. Tengo esto, bajo control. Darrin no dio ninguna indicación de haberme escuchado mientras danzaba alrededor de una serie de rayos de fuego del alma transportados por líneas negras de viento del vacío. De mi artefacto dimensional, saqué un puñado de cápsulas envueltas en papel. Las arrojé al aire y liberé una rápida ráfaga de Aural Disruption, destruyéndolas. Un humo espeso comenzó a salir a la calle. Había un polvo muy fino y brillante suspendido en el humo, y volví a ver Termana en el destello del sol. El polvo brilló como 10.000 estrellas, quemando a través del humo y haciendo imposible ver a través de él. Me agaché y corrí hacia donde aún podía sentir las explosiones de maná y escuchar el silbido y el estallido de los hechizos al chocar entre sí. Darrin estaba cayendo hacia atrás en la nube que lo oscurecía, pero las ráfagas de viento del vacío estaban barriendo la cubierta tan rápido como podía formarse. Una espada negra apareció en mi mano en Will Charwood con todo el maná que pude concentrar. Con un repentino estallido de Aural Disruption, seguido de un lanzamiento menor de My Epic Decay dirigido a Wolfram, pasé volando junto a Darrin mientras él desviaba una serie de calaveras de fuego que giraban y me arrojé sobre sus ataques. Los ojos desiguales de Wolfram se entrecerraron en una intensa concentración y un escudo de viento negro lo envolvió. Mi espada se arrastró por la superficie del escudo y nuestro maná chispeó y crepitó mientras luchaba contra el otro. El suyo resultó ser más fuerte y mi arma no logró perforar su escudo. Acerqué la espada corta a mi costado y caí hacia adelante rodando, apenas evitando una cuchilla cortante de viento del vacío que cortó el aire detrás de mí. Alaric de la sangre Meir. La voz del sangre Uritra era como agua helada en mi cara. Ha sido bastante irritante estos últimos meses. Deberías haber dejado de hacerlo cuando estabas en ventaja. Si metes esa verruga roja y bulbosa a la que llamas nariz en los asuntos de la guadaña Dragot, acabarás contigo. Me puse de pie de nuevo, con la espada extendida frente a mí. Detrás de Wolfram, la nube comenzaba a dispersarse lentamente, pero no podía ver a Darrin. Se me escapó un suspiro de agradecimiento. Había escapado. Te diré una cosa, muchacho, dije, liberando el maná que canalizaba hacia el destello del sol mientras el polvo de piedra se asentaba, ya no proporcionando una superficie para realzar la luz. Una caja dura apareció en mi mano izquierda, que mantuve oculta detrás de mi espalda. La guerra terminó.
Tu alto soberano probablemente esté muerto. Tu jefe, la guadaña, fue mutilado y avergonzado. Mi jefe, por mucho que nunca lo haya sido realmente, está desaparecido y no ha hecho contacto con Alacria desde la onda expansiva. ¿Por qué no acordamos simplemente seguir caminos separados? Arqueé una ceja significativamente. Este continente está sufriendo. ¿Cuántos magos no se han recuperado todavía? Ciudades enteras como están cerradas. Todo lo que estamos tratando de hacer es que la gente se recupere. El rostro de Waalfram adoptó una expresión de desprecio mientras yo hablaba. El alto soberano regresará, y cuando lo haga, le regalaremos una montaña de calaveras, que es todo lo que quedará de vuestra facción traidora. Di un paso atrás y miré a mi alrededor como si buscara una ruta de escape. Waalfram sonrió. Confiado, se relajó. Patético. Esperaba más de un hombre entrenado como uno de los mejores espías de Alacria. Su semblante se ensombreció. Sí, ahora sabemos quién eres. Es impresionante que hayas logrado sobrevivir tanto tiempo. Sin embargo, como cualquier perro viejo y enfermo, llega un momento en que es necesario sacrificarte. Su mano se curvó en un puño y el fuego oscuro y el viento comenzaron a condensarse a su alrededor. Entre las llamas que se alzaban a ambos lados de Waalfram, las figuras oscuras volvieron a aparecer. Mi antigua comandante, la mujer que me había ayudado a escapar de mi servicio al alto soberano, estaba a la derecha de Waalfram, su figura parpadeaba y danzaba. A su izquierda, la otra mujer. La que tenía el bulto oscuro en los brazos. Mi esposa, mi familia, es tu funeral, refunfuñé, aunque sabía que las palabras eran solo eso. Un cráneo en llama lo suficientemente grande como para tragarme entero se fusionó alrededor de Waalfram antes de lanzarse hacia adelante, con sus fauces abiertas de par en par tiré la jaula de maná que había estado agarrando. El maná transparente saltó hacia arriba y se desplegó formando una pared plana y transparente entre él y yo. El cráneo la golpeó y la barrera tembló. Con una ráfaga de oral disruption y todo el maná que pude reunir en el tercer nivel de mi cresta, me giré y salté. La calle frente a mí explotó cuando un muro de viento negro y vacío atravesó las piedras. Me golpeé la espalda con fuerza y me quedé sin aliento por el golpe. Dolorido y sin aliento, no podía moverme, solo mirar, mientras Darrin aparecía desde el alto balcón de una casa cercana, su cuerpo envuelto en maná del atributo del viento. En el medio segundo que tardó en caer, una lluvia de golpes golpeó a Waalfram por detrás y por encima, tambaleándolo. Darrin golpeó al sangre britra con una rodilla entre los omoplatos, arrojando a Waalfram al suelo. Los puños envueltos en viento cortante cayeron más rápido de lo que mi visión vacilante y manchada de rojo podía seguir. El cráneo gigante de fuego del alma y viento del vacío estalló. Darrin fue levantado de la espalda de Waalfram por una llamarada de fuego negro, y la barrera de maná se rompió con un sonido como el de una piedra al romperse. Como si todo se moviera en cámara lenta, vi claramente cómo el fuego negro era traído hacia la boca y los ojos abiertos de Darrin, incluso hacia sus poros. Sentí que el fuego del alma echaba raíces en su interior, el calor espectral que lo quemaba. Cayó al suelo como si fuera un saco de arena, con el cuerpo flácido y los ojos en blanco. Con una descarga de adrenalina, me puse de pie de nuevo y me tambaleé junto a Waalfram, que se levantaba lentamente, como si no le preocupara nuestra batalla en curso. Apenas noté el grito de mis rodillas cuando caí sobre ellas junto a Darrin, agarrando su mano flácida entre las mías. Te dije que te fueras, gemí, sin fuerzas. La sombra de mi antigua comandante se arrodilló frente a él. Sus dedos le rozaron la mejilla, sin quitarle la suciedad y la sangre que lo manchaban. Perdóname, muchacho, dije con voz ahogada mientras el fuego del alma quemaba todo lo que formaba Darrin. Sentí que Waalfram se movía detrás de mí, pero el peligro que representaba ya no importaba. Al oír mi voz, Darrin recuperó algo de vida. Me agarró la mano y sus ojos se encontraron con los míos. Estaban llenos de fuego espiritual danzante. Intentó hablar, pero lo único que salió de su boca fue un gemido de dolor. Apretó los dientes y sintió un espasmo en la espalda. Su mano se soltó de la mía. El fantasma de mi comandante se movió y apareció de repente frente a mí. Sus manos ahuecaron mi rostro y sus penetrantes ojos marrones se clavaron en los míos. Esto no es tu culpa, Alaric. De nadie ha sido su culpa. Dejé caer la cabeza. Ambos sabemos que eso no es cierto, Cynthia. Unos dedos fuertes me tomaron del pelo y me pusieron de pie. Recoge a tu amigo. Mientras no te resistas más, no lanzaré mi fuego. Ponme a prueba y morirás en un instante. En caso de que pienses que podrías acabar con su sufrimiento de esa manera, confía en mí. Morir por el fuego del alma no es un destino que le desearías a alguien que te importa, y al final solo aumentaría tu propio sufrimiento muchas veces. Escupí sangre en el suelo a los pies de mi captar, pero me agaché para levantar a Darrin como me ordenó. No sabes nada sobre el sufrimiento, muchacho. Nada de lo que puedas hacerme ahora puede ser peor que lo que ya han hecho ustedes, los perros endogámicos de Britra. Fin capítulo 484.